La Biblia, a lo largo de sus diferentes textos, presenta la muerte no como un fin absoluto, sino como una transición hacia una nueva existencia. Este concepto de la muerte como un paso hacia una realidad trascendental es uno de los pilares fundamentales en la comprensión cristiana de la vida después de la muerte. En muchos de sus pasajes, las Escrituras no se limitan a describir la muerte como el cese de la actividad biológica, sino que la interpretan como una transformación del ser, donde el cuerpo regresa al polvo. Mientras que el alma, ese componente espiritual e inmortal del ser humano, continúa su viaje hacia su destino eterno. Esta visión ofrece una perspectiva profundamente esperanzadora para los creyentes, pues señala que la muerte no es el final de la conciencia, sino una fase más dentro de un ciclo que trasciende la vida terrenal. El concepto de la muerte en la Biblia está estrechamente relacionado con la idea de la creación del ser humano. En el libro de Génesis, Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, y le da vida a través de su aliento. Este aliento, que se interpreta como el alma, es lo que distingue al ser humano de otras criaturas y le otorga una existencia que va más allá de la simple materia. Así, el cuerpo, aunque importante, es solo un vehículo temporal para el alma. La muerte, entonces, no es una destrucción del ser, sino una separación de estos dos elementos, el cuerpo, que regresa a la tierra de donde fue tomado, y el alma, que continúa su camino hacia un destino que está determinado por la relación del individuo con Dios. La visión de la muerte como una transición hacia una existencia eterna se refuerza en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, donde se afirma que aquellos que creen en Él no morirán jamás. Esta declaración no implica que los creyentes no enfrentarán la muerte física, sino que señala que la muerte no tiene la última palabra sobre su destino. Jesús enfatiza que la muerte física es solo un tránsito hacia una vida eterna con Dios, una vida que no está limitada por las restricciones del cuerpo material, sino que es una existencia glorificada en la presencia divina. En este sentido, la muerte es vista como una puerta, no como un final, y quienes siguen a Cristo tienen la esperanza de que esta puerta los llevará hacia una eternidad plena y sin dolor. El cuerpo, por su parte, es descrito en la Biblia como temporal, como un recipiente destinado a descomponerse en la tierra, un principio que se expresa claramente en el Antiguo Testamento, en pasajes como el que dice: polvo eres y al polvo regresarás. Este regreso al polvo es una referencia al ciclo natural de la vida, donde el cuerpo, al morir, vuelve a la tierra que le dio origen. Este proceso, lejos de ser una pérdida definitiva, simboliza la transitoriedad de la existencia humana en este plano material. La muerte, entonces, no es un castigo, sino un recordatorio de nuestra naturaleza finita y nuestra dependencia de lo divino. Sin embargo, el alma, que es lo que le da al ser humano su identidad y su propósito, no se disuelve con la muerte del cuerpo. La Biblia enseña que el alma continúa existiendo, y su destino eterno depende de la relación que cada individuo haya tenido con Dios durante su vida. Los creyentes en Cristo tienen la esperanza de que, tras la muerte, el alma será recibida en la gloria, disfrutando de la presencia de Dios en el cielo. Este es el destino que se les promete a los justos, aquellos que han vivido conforme a los principios divinos, que han aceptado la salvación y que han seguido el ejemplo de amor y sacrificio de Jesucristo. El concepto de resurrección es central en el cristianismo y está intrínsecamente relacionado con la idea de que la muerte no es el fin. Jesús mismo, al resucitar de entre los muertos, demostró que la muerte no tiene poder absoluto sobre él ni sobre aquellos que creen en él. La resurrección, según la Biblia, no es solo la restauración de la vida en el cuerpo físico, sino una glorificación del ser humano, que será transformado en una nueva creación, libre de las limitaciones del cuerpo mortal. Esta resurrección no solo se refiere a la resurrección de Cristo, sino también a la resurrección futura de los muertos en Cristo, quienes serán llamados a la vida eterna en un cuerpo glorificado, preparado para vivir en la presencia de Dios para siempre. Para comprender el impacto de esta enseñanza, es necesario considerar la visión bíblica del juicio final, un evento que se describe en el libro de Apocalipsis. En este juicio,
todos los muertos serán resucitados y cada alma será juzgada según sus obras. Aquellos que han seguido a Dios y han vivido de acuerdo con su voluntad serán recompensados con la vida eterna, mientras que aquellos que han rechazado la verdad divina enfrentarán la separación eterna de Dios, en un estado de castigo. Este juicio no es una condena arbitraria, sino una consecuencia de las decisiones tomadas durante la vida terrenal. Es una oportunidad para que cada ser humano reciba lo que ha elegido, la vida eterna en la presencia de Dios o la muerte eterna lejos de Él. El concepto de la resurrección y la vida eterna no solo se limita a los textos del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, aunque la enseñanza sobre el más allá es menos explícita, también se encuentran indicios de la creencia en una vida después de la muerte. En pasajes como el libro de Daniel, se menciona la resurrección de los muertos, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Este versículo anticipa la enseñanza cristiana sobre la resurrección y el juicio final, mostrando que, desde tiempos antiguos, el pueblo de Dios esperaba una resolución final de la historia humana, en la que los justos serían recompensados y los malvados serían castigados. La muerte, por lo tanto, no es vista en la Biblia como el final de todo. Es un paso, un tránsito hacia lo que viene después. Esta visión bíblica de la muerte como transición es fundamental para comprender el propósito de la vida humana. La muerte no es algo que se deba temer, sino algo que debe ser entendido en su contexto divino. Para los creyentes, la muerte es simplemente el final de la vida terrenal, pero no es el fin definitivo. El alma continúa su viaje hacia un destino eterno que dependerá de las decisiones tomadas durante la vida. Este entendimiento de la muerte permite a los creyentes vivir con una esperanza profunda, sabiendo que la vida no se limita a los confines de la existencia física. En resumen, la Biblia nos presenta la muerte como una transición hacia una nueva existencia, no como el fin absoluto de la vida. El cuerpo regresa a la tierra, pero el alma continúa hacia su destino eterno, ya sea en la gloria de Dios o en la separación de Él. Esta perspectiva ofrece esperanza y consuelo, ya que muestra que la muerte no tiene la última palabra sobre la existencia humana. La muerte es el comienzo de una nueva etapa, una fase que está llena de posibilidades para aquellos que viven en armonía con la voluntad divina. Por lo tanto, la muerte, lejos de ser un tema de desesperanza, se convierte en una parte integral del plan divino que conduce a una existencia eterna más allá de lo que los ojos humanos pueden ver o comprender. La historia del rico y Lázaro, tal como se narra en el Evangelio de Lucas, ha sido una de las enseñanzas más comentadas y estudiadas en el cristianismo, ya que plantea cuestiones fundamentales sobre la vida después de la muerte, la conciencia del alma tras el fallecimiento y la importancia de nuestras decisiones en vida. Esta parábola, que aparece en el capítulo 16 de Lucas, es mucho más que una simple narrativa sobre dos hombres con destinos opuestos. Se trata de un relato profundo que toca temas sobre la justicia divina, el sufrimiento y la esperanza en el más allá. En este pasaje, Jesús relata como un hombre rico que disfrutó de una vida de lujos y placeres en la tierra, y un mendigo llamado Lázaro que vivió en la miseria y el sufrimiento. Experimentan destinos radicalmente diferentes después de su muerte. La historia comienza con la muerte de ambos personajes. El rico, que vivió en abundancia, es enterrado, mientras que Lázaro, el pobre mendigo, es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo y paz. Sin embargo, el rico, tras morir, se encuentra en el Hades, un lugar de tormento, donde, según la narración, su sufrimiento es tan intenso que pide ayuda a Abraham, rogándole que envíe a Lázaro para que le alivie el dolor con un poco de agua en la lengua, pues está atormentado por el fuego. La escena presenta una visión vívida de lo que algunos interpretan como la separación entre los justos y los impíos, una división que se hace evidente tras la muerte y que tiene consecuencias eternas. Uno de los aspectos más reveladores de esta parábola es la forma en que se representa la conciencia de los muertos. A diferencia de otras visiones que se encuentran en algunos pasajes del Antiguo Testamento, donde se describe la muerte como un estado de inactividad o inconsciencia,
La historia de Lucas muestra a los personajes después de su fallecimiento en un estado de plena conciencia. El rico no solo está consciente de su sufrimiento, sino que también se percata de la condición de Lázaro, quien, por el contrario, está en un lugar de descanso y consuelo. Esto es significativo, ya que la conciencia de la existencia y el sufrimiento no solo se limitan a los vivos, sino que también persiste más allá de la muerte, lo que desafía algunas de las interpretaciones que sugieren que la muerte es simplemente un sueño sin conciencia o una completa aniquilación del ser. En el relato, el rico no solo es consciente de su propio sufrimiento, sino que también mantiene la capacidad de razonar y comunicarse. Cuando se da cuenta de que su destino es irreversible, le pide a Abraham que envíe a Lázaro de vuelta a la tierra para advertir a sus hermanos y evitar que ellos sufran el mismo destino. El rico, al estar consciente de la posibilidad de redención para sus familiares, demuestra que, después de la muerte, los muertos aún conservan un tipo de conocimiento y una preocupación por los que quedaron atrás. Esta petición subraya la idea de que las almas no están desconectadas del mundo de los vivos, sino que, al contrario, pueden ser conscientes de sus acciones y de las decisiones de los que aún viven. Abraham, en respuesta a esta solicitud, explica que los hermanos del rico tienen las escrituras y los profetas, y que, si no escuchan a esos testimonios, tampoco creerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Este diálogo entre el rico y Abraham refuerza la idea de que la vida después de la muerte no solo implica una existencia continua, sino que también está marcada por la conciencia y la capacidad de comunicación. Además, pone de relieve la responsabilidad moral de las acciones de los vivos, ya que el rico no puede cambiar su destino una vez que ha muerto. En este sentido, la parábola no solo aborda la cuestión de la conciencia en el más allá, sino también la inevitabilidad del juicio y la justicia divina. La situación del rico, que al final está completamente aislado y condenado, se presenta como el resultado de una vida vivida sin consideración por los demás, especialmente los más necesitados, mientras que Lázaro, a pesar de sus sufrimientos en la vida terrenal, es recompensado con el consuelo eterno. El relato del rico y Lázaro también nos lleva a reflexionar sobre la justicia de Dios y cómo se manifiesta en el más allá. La parábola no es solo una ilustración de las consecuencias de las acciones en la vida, sino también una revelación de cómo la justicia divina opera más allá de lo que podemos percibir en la vida terrenal. El rico, que gozaba de una vida llena de riquezas, es ahora el que sufre, mientras que Lázaro, que vivió en la pobreza y el dolor, es recompensado con una eternidad de paz. Esto refleja la enseñanza de que los valores terrenales, como la riqueza y el estatus social, no determinan el destino eterno de una persona. En cambio, es la relación con Dios, la compasión hacia los demás y la fidelidad a los principios divinos lo que influye en la vida después de la muerte. Una de las enseñanzas más profundas de este relato es que, después de la muerte, las almas no solo son conscientes de su destino, sino que también tienen la capacidad de recordar su vida terrenal. El rico, al estar en el Hades, es consciente de su vida pasada y se da cuenta de que su destino está sellado debido a su indiferencia hacia los demás. Esta idea de que los muertos conservan el conocimiento de su vida pasada plantea una reflexión sobre la importancia de nuestras decisiones en el presente y cómo estas decisiones afectan nuestro destino eterno. En este contexto, la parábola subraya la necesidad de vivir con una conciencia moral y espiritual, ya que las acciones que tomamos en vida tienen repercusiones más allá de la muerte. Además, la comunicación entre el rico y Abraham es un aspecto crucial de la historia. El hecho de que el rico pueda hablar con Abraham y pedirle ayuda demuestra que la muerte no es un estado de total desconexión o aislamiento. La conciencia persiste, y los muertos pueden interactuar, al menos en el contexto del relato, con aquellos que están en el más allá. Esta idea de la continuidad de la comunicación después de la muerte es algo que desafía muchas de las nociones tradicionales sobre la muerte como el final absoluto de la conciencia y la interacción. El relato del rico y Lázaro también plantea preguntas sobre el destino final de los seres humanos y sobre cómo debemos entender la muerte y la vida después de la muerte.
La parábola no es solo un mensaje sobre el castigo para los malvados, sino también una advertencia sobre la importancia de la ética y la justicia en la vida terrenal. Nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias eternas y que la forma en que tratamos a los demás, especialmente a los más necesitados, es un factor determinante en nuestro destino eterno. Además, invita a una reflexión más profunda sobre lo que significa ser consciente después de la muerte y cómo nuestras creencias y comportamientos en la vida afectan nuestro futuro espiritual. En conclusión, la historia del rico y Lázaro nos ofrece una visión profunda sobre la conciencia del alma después de la muerte, desafiando las creencias tradicionales que sugieren que la muerte es un estado de completa inactividad o desconexión. La parábola demuestra que, después de la muerte, las almas son conscientes, capaces de recordar y, en algunos casos, de comunicarse con aquellos que aún viven. Esta enseñanza subraya la importancia de vivir de acuerdo con principios divinos, ya que las decisiones tomadas en vida tienen un impacto eterno. La historia no solo nos habla de la justicia divina, sino también de la continua relevancia de nuestras acciones, incluso después de la muerte. El momento de la muerte es, sin lugar a dudas, uno de los más significativos y complejos en la experiencia humana, ya que no solo representa el fin de la existencia física, sino que también es un punto de reflexión profunda sobre la vida misma. En muchos casos, este momento es acompañado de una serie de emociones intensas y pensamientos profundos que varían significativamente de una persona a otra. Mientras que algunos experimentan una sensación de paz, serenidad y aceptación ante el final de su vida, otros enfrentan el momento con sentimientos de arrepentimiento, miedo o una profunda tristeza por lo que dejan atrás. Estos diferentes estados emocionales y cognitivos que surgen en los últimos momentos de la vida tienen profundas implicaciones para la comprensión de la muerte y cómo se vive la vida misma. El ser humano, como entidad consciente, está constantemente reflexionando sobre su existencia, sobre las decisiones que toma y sobre el impacto de sus actos. Estas reflexiones se intensifican cuando se acerca la muerte. Para algunas personas, la cercanía del fin de la vida desencadena una aceptación serena, como si finalmente pudieran rendirse al destino que todos deben enfrentar algún día. Este sentimiento de paz puede provenir de una vida vivida de acuerdo con principios sólidos, donde la persona siente que ha hecho lo mejor que podía y que ha vivido conforme a sus valores. La reconciliación con el hecho de que la vida terrenal tiene un límite puede generar un estado de calma y aceptación, al percatarse de que lo que queda por hacer está fuera de su control. En estos momentos, algunas personas experimentan lo que se ha denominado un desprendimiento emocional, donde su mente se libera de las preocupaciones materiales y mundanas, permitiéndoles enfocarse en lo que realmente importa, el sentido de su vida, el legado que dejan y la paz interior que logran encontrar en su momento final. Esta paz a menudo se asocia con la fe, ya sea religiosa o personal, que proporciona consuelo y esperanza. Las creencias en una vida después de la muerte, en la resurrección o en un estado de paz eterna pueden desempeñar un papel crucial en la forma en que las personas enfrentan la muerte. Para aquellos que creen en un propósito trascendental o en un ser supremo, la muerte es vista como una transición hacia una existencia que no termina en el sepulcro, sino que se expande hacia una vida eterna llena de paz y bienestar. Esta creencia proporciona un refugio emocional en los momentos finales, permitiendo que el miedo y la ansiedad que normalmente acompañan a lo desconocido se disipen, sustituidos por la confianza de que hay algo más allá de la vida terrenal. No obstante, no todos experimentan la muerte de la misma manera. Para muchos, el momento de la muerte se ve acompañado de miedo, incertidumbre y un profundo sentimiento de arrepentimiento por lo no vivido o lo no logrado. Este miedo puede ser exacerbado por la ansiedad sobre lo que sucede después de la muerte, especialmente si la persona no tiene una creencia firme sobre el destino del alma o si, por el contrario, teme el castigo o la separación de lo divino. Este temor puede venir de la sensación de que la vida ha sido vivida de manera insatisfactoria o que los actos cometidos no han sido justos, dejando a la persona con un sentimiento de culpa y arrepentimiento por decisiones pasadas.
El arrepentimiento puede manifestarse como una reflexión sobre las oportunidades perdidas, las relaciones dañadas o las acciones que no se tomaron a tiempo. Este tipo de sentimientos son comunes cuando se enfrenta a la inminente separación de lo que se conoce, del mundo físico y de las personas amadas, lo cual genera una angustia existencial sobre el sentido y el propósito de la vida. Es interesante cómo, en muchos casos, las personas que enfrentan la muerte con miedo o arrepentimiento suelen centrarse en las cosas materiales que dejan atrás, como bienes, logros o incluso el tiempo que no pudieron aprovechar al máximo. Este enfoque puede ser un reflejo de cómo la vida en sociedad y las presiones externas a menudo priorizan lo tangible y lo efímero en lugar de lo intangible y lo eterno. Las reflexiones en el hecho de muerte, entonces, pueden estar plagadas de pensamientos sobre la falta de tiempo o sobre las promesas no cumplidas, lo que deja una sensación de incompletitud. Sin embargo, este proceso de reflexión también puede ser una oportunidad para la sanación emocional, para el perdón, ya sea hacia uno mismo o hacia otros, y para la resolución de conflictos internos que han quedado sin resolver a lo largo de la vida. La angustia ante la muerte también puede estar relacionada con la idea de que la muerte es percibida como un fin definitivo y, por lo tanto, el temor a la muerte se convierte en el temor a la inexistencia o a la aniquilación del ser. La conciencia de la finitud, que es inherente a la condición humana, puede ser una fuente de ansiedad profunda, especialmente si la persona no siente que ha vivido de manera plena o significativa. El miedo a la muerte, en este sentido, no es solo un miedo al fin de la vida, sino a la percepción de que la vida misma fue en vano, a que no se logró cumplir un propósito o a que no se alcanzó el potencial que uno mismo esperaba de sí. Es común que las personas se enfrenten al final con el deseo de tener más tiempo, de poder rectificar lo que consideran errores o de buscar una última oportunidad para hacer las cosas bien. El miedo también puede estar relacionado con lo desconocido. Nadie sabe con certeza qué ocurre después de la muerte, y este misterio profundo sobre el destino final puede ser aterrador para algunos. El desconocimiento genera un vacío de información, lo que alimenta las inseguridades y temores sobre lo que sucede en la otra vida, si es que existe alguna. Esta incertidumbre puede intensificar la sensación de que todo está fuera de control y que el fin es simplemente una disolución en la nada, una oscuridad interminable sin esperanza de resurgir o encontrar un propósito. El momento de la muerte, por tanto, puede ser vivido de manera muy diversa. Hay quienes lo enfrentan con una paz interior fruto de una vida bien vivida y de la fe en una existencia eterna. Otros lo hacen con un sentimiento de arrepentimiento y temor, conscientes de las oportunidades no aprovechadas o de los aspectos de su vida que no han podido resolver. Estos sentimientos son un reflejo de las complejas emociones humanas que surgen ante la inevitabilidad de la muerte. Al final, este momento de transición se convierte en una profunda reflexión sobre lo que ha sido la vida, un momento en el que se confrontan los logros y los fracasos, los amores y las pérdidas, las decisiones y los caminos no tomados. La muerte, entonces, más que un fin, es un punto de quiebre donde el ser humano se enfrenta a su propia existencia, y en el que la conciencia y las emociones se entrelazan para dar lugar a una de las experiencias más humanas y universales que existen. La forma en que cada uno enfrenta este momento depende de las vivencias personales, las creencias espirituales y las emociones que se hayan acumulado a lo largo de la vida, pero sin duda, la reflexión sobre la muerte nos recuerda la fragilidad de nuestra condición humana y la importancia de vivir de manera plena y consciente, valorando el tiempo que se nos da y buscando siempre la paz interior.